me dice, de todos ustedes, quién me cuenta, cuál es el producto final como ciencia social de la contabilidad en sus estudios e investigaciones? ¿Quién me responde? Si tienes 15 en el hito 1, te lo subo a 20. Vas a tener un 20 en el portal. Si tienes 8 en el hito 1, te pongo un 20. ¿Quién me responde? ¿Cuál es el producto final? ¿Qué producen ustedes como contadores? Los ingenieros de sistemas Yo, producimos software. ¿Qué producen ustedes? Te ya, escucho, yo puedo responder, profesor. te escucho. Ya. Bien, yo pienso que el producto final de un trabajo de investigación es generar nuevos conocimientos, nuevos aportes, nuevas, investigaciones para la sociedad, información valiosa que puede ser utilizado para distintas, áreas. Pero sí, en palabras sencillas, lo que se busca, el fin objetivo es, generar nuevos conocimientos. Tú estás describiendo, tú estás describiéndole, y está muy bien como lo estás describiendo, pero todo lo que tú estás hablando tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Doctor, yo pienso que es dar solución a No, no, no. problemas Quiero un sociales. nombre. Hay un nombre. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Hay un nombre. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Para mí, como tesistas, es importante que ustedes tengan en claro lo que yo estoy diciendo. Sí, quiero que tengan en claro todo lo que yo estoy explicando. ¿Ya? Voy a poner otra vez para que vean. Porque si no tienen claro, entonces no estamos siendo un horizonte, ¿no? Pregunto, ¿dónde está tu carrera ahí? En ese gráfico. ¿Dónde está su carrera? ¿En cuál de ellos? Sociales, ¿Cuál? Sociales. ciencias Ya, ¿cuál sociales. es el producto? Dígame. Hermenéutica. Ese es el producto. Hermenéutica. Lo que tú acabas de decir, mi querido Ayrton, tiene un nombre. Se llama hermenéutica. ¿Ok? Entonces, la hermenéutica como producto es lo que nosotros... Por favor, apaguen su micrófono para que no haya disturbios. Entonces, la hermenéutica es el producto final de ustedes. Escuchen todos, por favor. Esto es punto clave. ¿Qué hacen los cuantitativos? ¿Construyen hermenéutica o usan la hermenéutica? A ver, ¿quién me responde? Cuantitativos. Usan. Eso, muy bien. Muy bien, muy bien, Ayrton. Voy a ponerte puntos, Ayrton. Usan la hermenéutica los cuantitativos. Usan la hermenéutica. No construyen hermenéutica. Por ejemplo, si vas a ver un tema de conciencia tributaria, el cuantitativo toma... Ahora, ¿qué es hermenéutica? ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica... Yo. A ver, dime, te escucho. Es la ¿Qué? ciencia que estudia o interpreta, utilizando como base la área que se va a interpretar. O sea, por ejemplo, si se quiere interpretar la Biblia, entonces tiene que utilizar la interpretación teológica, me parece. Y si es una ciencia social, la interpretación contable, tal vez. Pero Eso, es... muy bien. La hermenéutica, en pocas palabras, cuantitativos, es el instrumento donde usted pone el objetivo, las dimensiones y los indicadores. Esa es la hermenéutica, cuantitativos. Entonces, cuando tú construyes cuando tú haces la matriz de operacionalización, donde pones la dimensión, por ejemplo, dices, conciencia tributaria está compuesta por la parte legal, por la parte moral, por la parte, por el nivel de compromiso. Entonces, esas dimensiones, y dentro de la moral tienes, por ejemplo, un indicador. Para poder medir la moral, vas a decir, por ejemplo, un indicador, la cantidad de veces o la cantidad de acuerdo que tú estás con respecto a las leyes, cuán conforme estás con respecto a las leyes. Entonces,
esas dimensiones, esos indicadores, esa es la hermenéutica. Pero para eso, alguien la construyó. Alguien construyó esa hermenéutica. Entonces, tú te estás teniendo la facilidad de usar la hermenéutica y simplemente cuantificarla en un caso específico de una empresa. Esos son los cuantitativos. Entonces, los cualitativos, ¿qué hacen los cualitativos? ¿Construyen hermenéutica o usan hermenéutica cualitativos? Lo construyen. Eso, Construyen. cualitativos, Construyen cualitativos. hermenéutica. Cualitativos, ustedes son los constructores de la hermenéutica. Cuantitativos, ustedes así de fácil usan la hermenéutica. El cualitativo es el que levanta la casa, la construye. El cuantitativo es el que verifica cuán perfecta es esa casa, es el que mide, es el que cuantifica. El cualitativo se encarga de ver la proporcionalidad de la casa, la perceptibilidad de esa casa, mientras que el cuantitativo se encarga en medir las longitudes de aquella casa. ¿Ok? Entonces yo quiero que ustedes comprendan dónde se ubican en el mundo de la investigación. ¿Dónde me ubico, profesor? Me ubico en la ciencia de la salud. No, tú no eres médico. Tú no eres un médico. Profesor, me ubico en las ciencias naturales. No, tú no eres biólogo. Tú no eres ingeniero. Nosotros los ingenieros estamos ubicados en las ciencias naturales. Yo estoy ubicado en las ciencias naturales. Mis investigaciones. Ahora, y acá viene un tema bien interesante, porque han habido muchas teorías de que nosotros los ingenieros de sistemas que trabajamos con computadoras no deberíamos estar en las ciencias naturales porque la computadora no tiene nada que ver con la ciencia. Pero ha habido una serie de discusiones y al final nosotros somos ingenieros, pero en otros países la ingeniería de sistemas se lo considera como una licenciatura, no se la considera como una ingeniería, porque la ingeniería tiene que ver según el concepto de ingeniería en el Colegio de Ingenieros, dice, la ingeniería se encarga de administrar, mejorar y optimizar los recursos naturales. Eso es lo que dice el Colegio de Ingenieros. Entonces nosotros no nos ubicamos. Entonces, en algunos países son licenciados, no somos ingenieros y no somos licenciados. O sea, nos mandan a las ciencias sociales, a nosotros también. Bueno, esa es una discusión que no me voy a meter en esa discusión, ¿no? Los psicólogos están en la ciencia del comportamiento, en el constructivismo, ¿no? Pero ustedes, sus fenómenos que analizan, lo hacen a través de la hermenéutica. Entonces, ya estoy casi terminando el proyecto, Nicole, que tú eres la encargada del grupo de investigación. Ya estoy prácticamente terminando este proyecto. Miren, todo lo que yo he venido avanzando en la parte cualitativa del proyecto lo he pegado en el link de los instrumentos cualitativos, ¿ok? Entonces yo, por si acaso, una vez más, voy a compartir. Voy a compartir este de acá. Ingresen, por favor, a los instrumentos cualitativos que ya les he compartido la semana pasada, perdón, el lunes. Entonces, una vez más, voy a colocarlo para que ustedes lo tengan. Listo, ahí está. Ok. Entonces, mis queridos, quiero que ingresen todos al documento, por favor. Le he mandado al WhatsApp. Por favor, todos ingresemos. Todos. Entonces, cualitativos. De ahí ya me vienen los cuantitativos, aunque como les decía, el cuantitativo le interesa mucho el asunto del uso de la hermenéutica. ¿Ok? Cualitativos. Aquí ya les he compartido el estado del arte, que es el primer enfoque. Está compartido la fenomenología, que es el segundo, y ahorita estoy construyendo el tercero, que es el estudio de casos, ¿ya? Entonces son 3 enfoques que los cualitativos pueden usar, ¿ya? Vamos a pedir a Hafelin que leas, por favor, toda la parte de la investigación del arte. Vamos, Hafelin. Ya,
El investigador concede la palabra al texto en cuanto él tiene una verdad que decir, unos datos que ofrecer, unos factores que señalar, unos indicadores que describir. La relación que se ve es investigador, texto, interpretación. Consiste desde la comprensión del sentido a estructurar el objetivo y de estudio. Da cuenta de un saber acumulado en determinado momento histórico acerca de un área específica del saber. Da origen a nuevos campos de investigación. En este sentido, hará las siguientes preguntas. ¿Qué vacíos existen en la teoría? ¿Qué logros se han conseguido? ¿Desde qué categorías? ¿Qué aspectos faltan abordar? ¿Quiénes han investigado? ¿Qué tanto se ha investigado? Entonces, en pocas palabras, el enfoque del estado del arte tiene que ver con el análisis textual, el análisis bibliográfico. El propósito, como dijo su compañera, es, tú te preguntas, ¿no? ¿Qué vacíos hay? Si bien es cierto, hay una hermenéutica en lo que es estructura de costos, pero no es perfecta. Tiene que haber vacíos. Entonces tú tienes que responder a esos vacíos. Si bien es cierto, existen líneas de investigación de la carrera, la pregunta es, ¿qué logros ha conseguido esas líneas? ¿Cuáles son los logros? Por ejemplo, el tema de tributos, ¿qué cosas ha logrado esa línea de investigación? ¿Desde qué categorías ha sido investigada? ¿Y qué categorías faltan a ser investigadas? ¿Qué aspectos faltan abordar? ¿Quiénes han investigado esas cosas? ¿Qué tanto se ha investigado? Entonces son preguntas que el cualitativo se hace al usar el instrumento llamado estado de arte. ¿Ok? En pocas palabras, el estado del arte es vamos a ver, es una investigación documental. Tú puedes hacer una investigación documental, no necesariamente tienes que ser cuantitativo. Todos te han dicho que hagas cuantitativo, que agarres un instrumento y midas, pero no es la única forma de hacer investigación. Tú puedes hacer una investigación documental. Tiene como objetivo recuperar y trascender el conocimiento acumulado sobre un objeto de estudio y te posibilita la comprensión crítica sobre el conocimiento de un fenómeno, el aspecto fenomenológico, con el fin de generar nuevos conocimientos y comprensiones. Por ejemplo, ahorita tenemos un grupo de contadores que están viendo lo que es contabilidad ambiental, el estado del arte. Entonces, los contadores necesitan saber cuán madura está la línea de contabilidad y permite adoptar y desarrollar nuevas perspectivas. Entonces, para yo poder generar una nueva hermenéutica, yo comienzo a escarbar esas preguntas que acabo de explicar. Y con esas preguntas yo comienzo a generar nuevos conocimientos, que es lo que hace el estado del arte. Miren la consecución de actividades. La heurística es la preparación, ¿ok? Es la exploración de la información, de la bibliografía, se describe esa bibliografía, se formula algún tema, se recolecta, ¿ok? Se selecciona, se filtra la información y luego viene la hermenéutica. ¿Y qué es la hermenéutica? En pocas palabras, como teoría, la hermenéutica es una interpretación de la teoría. La hermenéutica es una interpretación, por si acaso no estoy hablando de un marco teórico. Marco teórico es una cita de un autor, eso no es interpretar. Por si acaso, la interpretación tiene un proceso. No vayan a decir que ustedes han interpretado lo que el autor ha dicho. Eso solamente es coger al autor, florear y cambiarle forma a las palabras y meterle una referencia. Eso es marco teórico. Pero la hermenéutica es interpretar. Y ahorita les voy a explicar cómo. Construir una teoría y sobre eso publicar. ¿Ok? Entonces, yo estoy explicando esto porque al final de cuentas los cualitativos van a usar esto. Ustedes los cualitativos van a usar esto.
Cuando ustedes necesiten ver la ley 1314, necesitan hacer este análisis, esta interpretación de la ley. ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo se interpreta los factores económicos en un COVID-19? Lo que están haciendo los factores de riesgo, ¿no? Entre el sector formal con el sector informal. ¿Cómo lo interpreto? Hay métodos. Entonces, los pasos para el desarrollo del estado del arte son los siguientes. A ver, voy a pedir a un voluntario que lea, por favor. ¿Quién me ayuda, por favor? Los pasos, ¿no, maestro? Sí, por favor. Paso 1, fase descriptiva. Esta parte da cuenta de la característica del estudio que será usada en la investigación. ¿Cuáles son referentes disciplinares y teóricos? ¿Con qué tipo de sujetos se han realizado? ¿Qué delimitadores espaciales, temporales y contextuales? ¿Qué instrumentos se han utilizado? ¿Cómo se procesó la información? Para esto, en la columna observación, es anotada estas características. Asimismo, se describe las unidades de análisis usadas en las categorías y subcategorías. Muy bien. Entonces tú vas a Geraldine y Ayrton, que son los líderes del grupo. Ustedes tienen que coger autores. El primer formato en el estado del arte es coger autores, coger fuente e indagar. Miren, yo les digo lo siguiente, estimados amigos. Miren, a todos se les ha dado un hito 2, ¿ok? Acá está. Este es el hito 2. Entonces, para los cuantitativos, el hito 2 se le hace bien fácil, porque ellos agarran una hermenéutica existente y simplemente detallan el hito 2. O sea, para mí, a más tardar el lunes, los cuantitativos me tienen que informar el hito 2. Yo les digo a los cuantitativos, todos el lunes me van a informar el hito 2, sí o sí, todos así. Y el hito 2 lo cerramos con los cuantitativos. Pero los cualitativos, el hito 2 es fundamental, es la base de su investigación. ¿Okay? Solamente que a los cualitativos le vamos a dar una forma, porque yo me imagino que los cualitativos ahorita están teniendo muchas preguntas. ¿Ok? Y yo estoy seguro que en el corazón de los cualitativos están diciendo, profesor, la verdad que el hito 2 me parece un poco complicado y necesito que nos amplíe. Es por eso que la clase de hoy día les va a ampliar el hito 2, ¿ok? Solamente que los cualitativos van a tener más tiempo con el hito 2. Los cuantitativos, el hito 2, el lunes me presentan, porque el cuantitativo, por favor, mis queridos, ustedes no van a crear la rueda, ustedes van a usar una hermenéutica existente, ¿ok? Eso es claro. Profesor, pero yo hago una adaptación del instrumento. O sea, por ejemplo, el instrumento hermenéutico, que yo cogí una tesis de una universidad X donde investigaron el tema de lo que es costo ABC, y cogí el instrumento, lo cogí, y lo que yo he hecho es, daba 30 preguntas y le he hecho una adaptación de 20. ¿Eso no es crear? No, por favor, eso no es crear, eso se llama adaptar, llámale adaptar, pero eso no es crear hermenéutica. ¿Ok? Y profesor, ¿necesito pasarle el alfa de Combras a eso? No, pues si ya es un instrumento validado en la tesis, ¿para qué le vas a volver a validar? No, es que el dictaminador me dice que le haga, ya pues métele el alfa. Si te piden más, entonces métele, pues. Tampoco no te hace daño meterle el alfa de Combras. Entonces, el hito 2 para ustedes es sencillo. Es solamente agarrar referencias y construir la operacionalización del objetivo. Eso es fácil, es difícil. ¿Ok? Pero para el cualitativo no. Cualitativo sí es trabajo. Entonces vamos a entrar en detalle con los cualitativos. Entonces, el cualitativo. Escuchen cualitativos. Con mucha atención. Ustedes, no solamente su tesis está basada en entrevista de expertos cualitativos. O sea, su tesis su hermenéutica, ustedes van a construir cualitativos. Su producto final como investigación de tesis es una hermenéutica, cualitativos. Es una hermenéutica.
ustedes son una ciencia social y por lo tanto ustedes van a producir una hermenéutica. ¿Ok? Entonces, para construir una hermenéutica cualitativos, ustedes necesitan una serie de cosas. Necesitan coger entrevistas a expertos por el lado derecho y necesitan coger referencias de autores que hablen sobre su objetivo. O sea, ustedes tienen dos brazos. ¿Ok? Ustedes tienen dos brazos. El brazo derecho y el brazo izquierdo. Y con esos dos brazos, ustedes van a construir el hito 2. Y el hito 2 es básicamente la hermenéutica. ¿Ok? Ustedes, los cuantitativos, profesor, ¿cuál es nuestro producto de los cuantitativos? No va a ser una hermenéutica, por favor. El cuantitativo no va a ser tu producto una hermenéutica. Tu producto va a ser la aplicación de la hermenéutica. ¿Ok? Entonces, cuantitativos, ustedes, su producto final va a ser el procesamiento estadístico, que es la aplicación de la hermenéutica. Y ahí ustedes pueden aplicar los objetivos. ¿Ok? Por eso es que ustedes, mis queridos cuantitativos, están operacionalizando su objetivo en el hito 2. ¿Ok? Entonces, por el lado, estimados cualitativos, por el brazo izquierdo, ustedes tienen que usar autores cualitativos. Ustedes tienen que usar autores porque no va a bastar, no va a ser suficiente cualitativos que utilicen ustedes entrevistas. Van a necesitar autores. Ayer, por ejemplo, Ayrton me escribió y me dice, Ayrton, doctor, acaba de salir en YouTube el video ¿cómo es? ¿Qué es eso, Ayrton? ¿El video de qué era? De la audiencia. De la audiencia. Doctor, ¿puede usarlo? Claro. Ese video tú lo puedes usar. Entonces, doctor, ¿qué voy a obtener? El video a la audiencia le vas a dar un procesamiento del estado del arte, porque eso no es una entrevista, esa es una referencia bibliográfica. ¿Ok? A la entrevista le das el procesamiento fenomenológico, porque el fenomenológico procesa entrevistas. Por el lado izquierdo procesas referencias bibliográficas y por el lado derecho, mis queridos cualitativos, ustedes procesan entrevistas cualitativos. Ahora, mis queridos cualitativos, ustedes interpretan. Los cuantitativos solo florean. Los cualitativos interpretan. Los cuantitativos referencian. Es muy distinto. El cuantitativo agarra un autor, lo lee, hace un análisis del autor y le saca un resumen, una síntesis o un resumen. Eso es el cuantitativo. El cualitativo tiene que interpretar. Por eso les vuelvo a decir cualitativos. El trabajo del hito 2 es más trabajoso que en el caso de los cuantitativos. Entonces, profesor, ¿cómo interpreto entonces? Yo tengo el video de la audiencia. ¿Qué voy a hacer con ese video? Tienes que interpretar. Interpretar. Entonces, ¿cómo se interpreta? En la fase 1 nos dice el estado del arte que tú tienes un formato. Tienes el autor. Profesor, y en el caso del video, ¿quién sería el autor? La audiencia, ¿sobre qué trató? ¿No? Entonces, la audiencia fue sobre la constitucionalidad del artículo 1314. Entonces, ese es tu autor, ¿no? ¿Cómo se llama? Ya me olvidé, la audiencia de el asunto del 1314. Ahí eso va en el autor. No vayas a poner, mi querido, el canal de YouTube donde fue colgado el video. Eso no es el autor, ¿ok? A no ser que al final del video aparezcan derechos, porque generalmente en algunos videos suelen aparecer derechos de autor y ponen al autor del video. Si es así, pon ese autor. Si no, pon simplemente el título de la audiencia. La fuente, en este caso que ustedes están usando, es un canal de videos, ¿ok? De canal de YouTube. Entonces, ¿qué objetivo vas a sacar de esa referencia?
¿Cuál es el propósito? Entonces, tu propósito, tu objetivo, en ese caso es que tú deseas ver, en este caso, los aspectos técnicos que se observaron en la audiencia. ¿Cuáles fueron los aspectos técnicos? Porque al final de cuentas, mi querido, tú vas a hacer una reflexión de los aspectos técnicos que utilizó la fiscalía, que utilizó en este caso los afectados, ¿ok? Y los testigos. Todos los aspectos técnicos tú tienes que ir observando, ¿ok? La categoría. No sé qué categoría vas a sacar de ahí. Habría que analizar la categoría que tú vas a analizar. La subcategoría. Esas son las categorías, son las descripciones. Es como una unidad, ¿no? La categoría es como una unidad, ¿no? O sea, categoría, los cuantitativos a las categorías les suelen llamar dimensiones, ¿ok? ¿Qué dimensiones? ¿Ok? ¿Qué categorías estás sacando del video? Entonces tú vas a sacar, por ejemplo, del video, vas a sacar las categorías, por ejemplo, vamos a suponer, no sé, la constitucionalidad, qué sé yo, no sé, tú quieres saber cuánto de la audiencia se ha observado y se ha analizado la constitucionalidad que tiene dicha ley, ¿ok? Esa va a ser una categoría de análisis que tú vas a utilizar, ¿ok? Entonces, eso es lo que ustedes analizan y al final ponen las observaciones. Aquí puede ir los instrumentos usados, por ejemplo, aquí tú estás usando, en este caso, la observación en el video, ¿no? El procesamiento de la información, cómo has procesado la información, los sujetos que fueron entrevistados, ¿no? En este caso, ¿quiénes participaron del video? El juez fulano, participó el colegio de contadores y todo eso, ¿ok? Esa es la primera parte del estado del arte. La segunda parte, que es la parte interpretativa. A ver, por favor, Edic, lee Edic, ¿qué dice? Edith Norma, por favor, ayúdanos con la lectura. Nicole, si no está Dick, Nicole. Vamos, Nicole. No escuché, está entrecortado. Por favor, léenos la fase interpretativa. ¿Está Edic o no está Edic? A ver. Edic, vamos. Lee la fase interpretativa, Edic. ¿Se encuentra Edic? Doctor, ¿me escucha? Sí, te escuchamos fuerte y claro. Hola. Fuerte y claro te escuchamos. Fuerte y claro. Sí estoy. ¿Sí me escucha? Bueno, yo voy avanzando, ¿ya? Ya. La fase interpretativa permite ampliar el horizonte del estudio. O sea, en la parte de arriba tú detectaste ciertas características, ¿ok? Fase Ahora para eso. interpretativa, ¿verdad? O bueno, léelo, ya. En Chile, Bueno, la fase interpretativa permite ampliar el horizonte del estudio de la unidad de análisis. Mis queridos cualitativos, ¿qué quieren al final? O sea, ¿qué están indagando? Profesor, ¿a dónde apuntamos? ¿Qué tenemos que apuntar, profesor? ¿Qué tenemos que apuntar? ¿Cuál es tu tema? Ayúdame. Un objetivo, dame Geraldine, por favor. Dime un objetivo. Un objetivo, dime, Geraldine, por favor. Uno de tus objetivos. ya maestro. Ay, Dios, ¿por qué se pone lento esto? Identificar los beneficios que respaldan la actividad económica del sector formal sobre el informal. Esa es la palabra clave.
yo tengo que hacer una hermenéutica de los beneficios. Tengo que identificar los beneficios. Existe la categoría 1, la subcategoría 1, la subcategoría 2. O sea, al final, mi querida Geraldine, vas a identificar una hermenéutica de aquellos beneficios. Entonces, ¿cómo lo identifico eso? ¿Cómo identifico ese proceso de la hermenéutica? Entonces me dice en la fase interpretativa que voy a ampliar el horizonte de estudios. ¿Por qué voy a ampliar? Yo estoy hablando aquí de los beneficios. Entonces, los autores acá, en la primera parte, yo he descubierto que los autores, yo he visto estudios de autores, ahorita estoy viendo el brazo izquierdo cualitativo, ustedes tienen dos brazos cualitativos, el brazo izquierdo que es la referencia bibliográfica y el brazo derecho cualitativos que es, en este caso, las entrevistas a expertos cualitativos. Yo ahorita estoy en el brazo izquierdo. Entonces ustedes han descubierto por referencias de autores que hablan de beneficios en una cuarentena y ellos abordan las siguientes categorías, ¿ok? Comienzan a abordar las siguientes categorías. Eso es lo que ustedes están observando. Lo que ustedes hacen es leer el artículo y transcribir en este formato las categorías que hablan los autores, ¿ok? Ahora, cualitativos. Ayrton, Geraldine, Nicole y Hafelin. Ustedes van a tener que replantear su hito 2. ¿Por qué? Porque el hito 2 cualitativos es más operacional para los cuantitativos, menos operacional para ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes están produciendo una hermenéutica, a diferencia de los cuantitativos que están usando la hermenéutica. Entonces, yo necesito que ustedes tengan los dos brazos. Que ustedes agarren autores, hagan una adaptación del hito 2, agarren los autores y comiencen a decirme sobre el objetivo, porque aquí estamos hablando del objetivo, no se olviden, por favor, no se olviden que aquí estamos hablando del objetivo, ya, acá estamos hablando del objetivo. Entonces, si tu objetivo son los beneficios del formal, entonces tu investigación de autores va a ser sobre ese objetivo, sobre los beneficios. ¿Qué hablan los autores? ¿Qué categorías abordan para investigar esos beneficios? Entonces ustedes van a hacer un listado, de dichas categorías con respecto al objetivo. Igual acá, van a hacer un listado, de dichas subcategorías con respecto al objetivo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que necesitamos que ustedes, necesitamos que ustedes observen. Las observaciones que ustedes pueden encontrar como autores o como investigadores. Y luego de eso, ¿qué van a hacer? Lo mismo que sucede en la fenomenología, ustedes tienen que ver similitudes de los autores de bibliografía y diferencias de los autores de bibliografía con respecto a la misma categoría que ustedes han investigado. Por ejemplo, aquí, el listado de dichas categorías, vamos a poner relacionadas, ¿ya? Relacionadas con el objetivo. Relacionadas con el objetivo, ¿ok? Entonces, esas categorías, vamos a suponer que aquí vamos a poner categoría 1, y aquí vas a poner subcategoría 1, ¿ok? Entonces acá, esa categoría la llamas acá, categoría 1, subcategoría 1, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el autor Sánchez, ¿no? El autor Sánchez habla sobre dicha categoría. El autor López también habla sobre dicha categoría. Las similitudes que ambos autores tienen con respecto a esa categoría, cómo han abordado, qué similitudes has encontrado al momento que ellos
¿Qué similitudes? ¿Qué similitudes? Similitudes encuentras al momento que los autores abordan dicha categoría, subcategoría. ¿Ok? ¿Qué diferencias encuentras? Igual. ¿Qué diferencias encuentras al momento que los autores abordan en dicha subcategoría y categoría? Y al final siempre van tus observaciones. Aquí se puede redactar los vacíos. ¿Y qué vacíos encuentras en lo que los autores hablan? ¿Qué vacíos estás encontrando? Por ejemplo, tú te das cuenta que los autores hablan de los beneficios, ¿no? Hablan los beneficios económicos, pero no están abordando, por ejemplo, no se encuentra en la información, en ninguna parte, no se explica qué modelo financiero ellos abordaron. Entonces, tú colocas, ¿no? Uno de los vacíos que estoy observando es que no existe un potencial modelo financiero para enfrentar una cuarentena. ¿Okay? Eso es lo que esto se llama interpretar. A los cuantitativos no les piden esto. Esto no les piden a ellos. A ellos les piden hacer una teoría, un concepto, son conceptos, ¿no? Redactar conceptos, ¿no? El nivel de reflexión del cuantitativo es una referencia al concepto, pero el cualitativo no. El cualitativo tiene que ver similitudes y diferencias entre los autores con respecto a categorías abordadas, qué vacíos existen. Todos esos detalles son abordados por el cualitativo. La tercera parte es ya la construcción de la teoría, de construcción teórica global. Entonces, ¿qué hacemos en la construcción teórica global? A ver, presidente, léanos por favor, ¿qué dice? Presidente, por favor, necesitamos que nos lea el paso 3. Ya, doctor. Paso 3, construcción, teoría global. Aquí se debe socializar la experiencia en particular, cómo se recogió la información durante el proceso en cada uno de los núcleos temáticos. Objetivos de investigación. Con los vacíos encontrados e inconsistencias en las teorías se propone mejorar. Esto gracias al producto final hermenéutico, el cual es la renovación y refresco de la teoría de cualquier disciplina. Gracias al producto hermenéutico se pueden identificar y descubrir nuevas líneas de investigación. Se pueden dar nuevos giros de la investigación. Entonces este es, miren, escuchen mis queridos, escuchen, cualitativos. Este es el producto final de los autores. También va a haber un producto final de las entrevistas. Profesor, tenemos dos productos finales. ¿Qué hacemos después? Une y haz uno solo. Porque al final de cuentas, los entrevistados van a hablar también muchas cosas similares. O sea, ahí ya viene un poder de conclusión de tu parte. Vas a tener que unificar al final ambos brazos. En algún momento, ambos brazos se van a unir en un punto y al final vas a dar un solo producto. ¿Ok? Entonces, tu producto cualitativo es un producto hermenéutico. ¿Ok? Es un producto hermenéutico. Entonces, lo que vas a hacer como producto final de la parte de referencias en este proceso de interpretación, vas a colocar una síntesis al final de cuentas. En la síntesis vas a se describen los vacíos que se están abordando. O sea, al final tú tienes que abordar vacíos.
se abordan los vacíos en el cuadro sinóptico, similitudes encontradas en los autores y diferencias que observaste, los cuales sirvieron para construir el cuadro sinóptico, los cuales sirvieron para construir, vamos a poner mejor, la tabla hermenéutica. ¿Ok? Entonces, en la metodología vas a poner el detalle de los pasos, detalle los pasos, dice aquí, detalle los pasos que realizó para llegar al producto final. ¿Qué hiciste? Busqué tales bibliografías, comencé a sombrear las partes claves de la bibliografía, hacer análisis comparativo, análisis de diferencia, ¿no? Todos los pasos que hiciste para producir la hermenéutica. Vas a hacer discusiones donde vas a discutirle al autor. Qué hermoso. ¿Saben cuál es lo más hermoso de una investigación? Es que le discutas a un autor. Yo tengo mis mentores, ¿no? Y me encanta cuando yo le discuto a mis mentores. A mí me encanta que ustedes me discutan, por si acaso. Discútanme. Discutir no es pelear, por si acaso. En el lenguaje español usamos el discutir para decir que estamos peleando. En el lenguaje inglés, el discuss se utiliza para abordar ideas. Tú tienes una idea y yo tengo mi idea. Las ideas no siempre son iguales, pero buscamos un equilibrio en las ideas. Por eso es importante que en una investigación existan discusiones. Y al final tu producto es una hermenéutica producida donde tienes el objetivo de investigación, la categoría y la subcategoría. Este es el brazo izquierdo, mis queridos cualitativos. Preguntas, vamos, preguntas. Vienen preguntas. Los escucho. Y si, digamos, no tengo autores que hablen directamente de lo que yo estoy abordando. Tienes el brazo derecho. Tienes dos brazos. Acuérdate que los brazos, con cualquiera de los brazos tú puedes vivir. No te preocupes, tienes el brazo derecho. Pero puede ser que los mismos expertos te recomienden bibliografía. Puede ser, a mí me sucedió que no encontraba bibliografía. Por ejemplo, en mi tesis doctoral fue una tesis nueva. Yo hice una hermenéutica en la tesis doctoral, por si acaso. Mi tesis doctoral ha sido mixta. Ahí yo puedo decir que ha sido mixta, ¿no? Entonces no encontraba bibliografía. Y como tesis doctoral no me aceptaban, a mí no me aceptan usar páginas web. Lo que sí encontraba era una página, un par de páginas que me daban referencias sobre el tema. Entonces, uno de los expertos que yo entrevisté, lo que hizo es darme un acceso a una plataforma de capacitaciones, donde ahí los videos abordaban muchas de las teorías de que yo utilicé esas capacitaciones como una fuente bibliográfica. Entonces, la verdad, mis queridos cualitativos, ustedes van a romper muchos paradigmas de los cuantitativos. Uno de los paradigmas que tenemos en las investigaciones es que te dicen artículo, tesis, libro. Entonces, te das con la sorpresa de que no existe, pues. Entonces, Ayrton me dijo ayer, profesor, ¿puedo usar ese video? Claro, use ese video porque es una referencia, ¿no? Por eso es que los cualitativos tienen dos brazos, el brazo derecho y el brazo izquierdo. Vamos, preguntas. Otra pregunta, maestra, ¿cómo puedo hacer para definir una categoría? O sea, tengo las entrevistas, pero no sé cómo dirigirlo, digamos. La categoría
para categorizar, tienes que tener capacidad de síntesis. Por ejemplo, vamos a decir, ¿no? Cuando yo hice mi tesis doctoral, yo escuchaba, ¿no? Daba las entrevistas, las grabaciones, y comenzaba, por ejemplo, vamos a poner un sinfín de cosas, ¿ya? Esta es la transcripción de una grabación. Acá estás transcribiendo una grabación. Perdón que es basurita, pero para hacerlo rápido. Y en una de las partes, sucede, por si acaso sucede, te voy diciendo. A ver, en una de las partes descubres una palabra, correlación, y percepción. O sea, dentro de la entrevista, te llama la atención esto. Esto es una palabra clave, la cual la puedes utilizar como una dimensión, una categoría. Y sobre ella, comenzar a investigar. Puede suceder de esa forma. En realidad, para sacar categorías, es un tema de criterio y un tema de síntesis. Lo puedes hacer de esta forma. Tienes la entrevista, buscas palabras claves y las palabras claves las puedes utilizar como categorías. Esa es una forma. Y a mí me sirve bastante. ¿Entiendes? Sí, estaba pensando también en ello, ya Sí. que vi uno de sus ejemplos y bueno, estábamos suponiendo que era así. A mí me sirve eso. A mí, o sea, yo incluso cuando leo la Biblia, te digo, cuando yo leo la Biblia, cuando yo hago un análisis hermenéutico de la Biblia, por ejemplo, generalmente lo hago de la lección de escuela sabática, yo de la lectura que hago encuentro palabras claves. Por ejemplo, vamos a suponer que hago el estudio de Daniel. Por ejemplo, yo sí he hecho un estudio hermenéutico de Daniel 11, me interesó. O sea, lo estudié en su momento, pero me quedó la situación de que no estaba tan claro para mí, entonces tuve que hacer un estudio hermenéutico. Entonces, en el estudio hermenéutico de Daniel, yo saqué palabras claves, ¿no? Por ejemplo, una palabra clave que saqué fue el rey del norte. Me llamó la atención. Otra palabra clave que saqué fueron los Ptolomeos, ¿no? Y los Seleucos. Palabras claves. Pues estas palabras claves, ¿qué fue lo que hice, mi estimada Geraldine? Acuérdense ustedes, mis queridos, que las palabras claves es como aquel hilo que tú lo vas deshilachando. Tss, tss, y a medida tú lo deshilachas, van abriendo más enhebras. Es como una enhebra. No sé si les ha sucedido eso, ¿no? A mí me ha sucedido que cuando yo deshilacho el pollo para el ají de gallina, voy deshilachando y deshilacho, ¿y qué me queda? Más por deshilachar, ¿no? Incluso a mis hijos les encanta cómo yo preparo la papa frita, ¿no? Mis hijos me dicen, papá, queremos tu papa frita, ¿no? De la mamá, porque de la mamá son muy gruesas, ¿no? Parecen brazos sus papas fritas. Entonces yo le hago unas papitas tipo Kentucky Fried Chicken, ¿no? Así chiquitas, tipo hilo, ¿no? Entonces cuando tú deshilachas, cuando tú partes la papa, primero partes en dos, ¿han visto, no? Luego, ¿qué haces, Geraldine? La papa la partes en dos, luego, ¿qué haces? La sigo picando. Y la sigues picando. Esa lógica es lo que se hace para descubrir categorías. Primero, encuentro palabras claves. Rey del Norte, me llamó la atención. Entonces yo comienzo a deshilachar al Rey del Norte, ¿no? Entonces en el Rey del Norte, yo encuentro un periodo imperial. ¿Okay? Estamos con el Rey del Norte, mira. Solo Rey del Norte. Y luego encuentro un periodo eclesiástico.
corrupto, así le voy a llamar, me van a disculpar, ¿ya? Y luego encuentro luego un periodo ateo, ¿no? Y luego encuentro un suceso de la venida de Cristo. Mira, Geraldine. De la palabra clave, ¿en cuánto se ha dividido, Geraldine? De la palabra clave. En 4. En 4. Entonces yo sigo dividiendo. Me voy al imperial. Entonces en el imperial hago un análisis, ¿no? En el imperial hago un análisis. Entonces busco fase 1, fase 2, fase 3. Sigo dividiendo. Fase 1. Me voy a fase 1 nomás, con fase 1. ¿Ya? Fase 1. Sucesos. Reyes. ¿Ok? Y el término. Interesante. O sea, miren, Daniel 11, Rey del Norte, periodo imperial, fase, o sea, esos son categorías y subcategorías. ¿Me debo entender, Geraldine? Sí, maestro. Listo, esa es la forma. Esto se llama hacer interpretación hermenéutica. Eso es esto. Por eso, mis queridos, ¿quieres ser sabio en la vida? Dice la Biblia, pide. Así dice el Señor. Aquellos faltos de sabiduría, pide. Porque todo lo que existe en esta vida, mis queridos, nada oculto existe para Dios. Yo no entendía la verdad. Daniel 11, no entendía, mi querida Geraldine, no entendía, no me entraba Daniel 11. En la lección de escuela sabática lo pasé, pero mal, y escuché a los pastores, no le entendía a los pastores, la verdad que con todo respeto, no los entendía. Y me tiré todo un domingo así, sin mentirles. Desde las 6 de la mañana, no les miento, hasta las 11, 12 de la noche, solamente en un capítulo. A mí me encanta hacer hermenéutica, me encanta hacer hermenéutica. Entonces, ¿qué hago yo en la hermenéutica? Busco palabras claves, busco palabras claves, busco palabras claves, busco palabras claves. En la entrevista, en la bibliografía, busco palabras claves, busco palabras claves. Cuando encuentro la palabra clave, hago como aquella papa. Comienzo a deshilacharla, comienzo y quiero seguir más, y quiero seguir más, y quiero seguir más deshilachando. Y mira, solamente en esto para hacer hermenéutica solo de esto, me voy a demorar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, mes y medio, 3 meses. Y ya con eso, al final, ¿qué hago? Mis queridos, ¿qué creen ustedes que hago al final? ¿Qué creen que hago al final? ¿Qué creen ustedes que hago al final? ¿Saben? A mí me encanta hacer cuadros sinópticos. Me encanta. A mí me gusta. ¿Han visto estos cuadros? ¿Han visto estos cuadros? Miren este cuadro. Pregunto, ¿alguna vez han construido este cuadro? Sí. Claro, esto es un cuadro sinóptico, hermenéutico. Idea general, idea principal, ideas no sé qué, y más detalles, y va silvanando. O sea, eso es lo que hacen los cualitativos. Al final vas a producir una hermenéutica. Y eso se va a convertir en un instrumento profesional y una teoría profesional y una línea de investigación. Preguntas. Entonces, maestro, está bien si digamos, es que como no hay bibliografía todavía de mi tema, tampoco sabíamos cómo hacer la entrevista. Y nos hemos lanzado así a lo general, como usted diría, a partir la papa en 2 recién. Por eso tenemos 2 entrevistas y las preguntas que hicimos fueron muy básicas, diría yo, pero de una u otra forma nos han dado cierta idea. ¿Estamos correctos hasta ahí? Me parece muy bien lo que han hecho. Y de ahí encuentras palabras claves.
saca palabras claves. Y en base a esas palabras claves, ¿puedo Y seguir vas, haciendo entrevistas? en la palabra clave, ahora la entrevista va sobre la palabra clave. Y en la entrevista de la palabra clave van más palabras claves. Coges esa palabra y sigues generando entrevista. Entonces, ese es el análisis hermenéutico. ¿Ok? Listo. Muy bien. Entonces, en el brazo izquierdo, ustedes tienen el estado del arte, donde ustedes pueden usar autores, antecedentes, para construir teorías. ¿Ok? Para construir teorías. En el brazo derecho tienen las entrevistas, tienen la experiencia subjetiva de los expertos. ¿Por qué le llaman subjetiva? Porque muchas de las opiniones que ustedes van a encontrar tienen que filtrarlas, porque te pueden hablar muchas cosas y tú tienes que aprender a filtrar la información. Por eso se le llaman entrevistas subjetivas. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a tomar lista. Ya, voy a un ratito a cancelar la grabación. Listo.